with you. Went from lonely to falling in love, watching it all unfold. Yeah, I'm not scared of commitment, I'm just scared of doing something wrong. I don't wanna see. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de limpieza. Hoy os voy a compartir la limpieza profunda de mi cocina. Hace bastante que no lo hacía, así que ya me urge. Estoy segura de que este vídeo os va a motivar y a animar a hacer esta limpieza conmigo. No olvides de regalarme un me gusta y por supuesto de suscribirte a mi canal. Me ayudarías muchísimo a seguir creciendo. Y dicho esto, empezamos con la limpieza de hoy. Comienzo despejando la encimera de los pequeños electrodomésticos como el tostador y el hervidor, que aunque los utilizo a diario, me gusta tenerlos siempre guardados porque no tengo espacio suficiente en la encimera como para tenerlos todos ahí colocados. Tengo ya suficiente con tener en esa esquina la freidora de aire y la cafetera. Una vez con eso guardado, me toca vaciar el lavavajillas porque puse un ciclo de lavado justo la noche anterior, entonces ya se me había quedado todo limpito, y como aparte no voy a limpiar los cajones por dentro, pues ya lo voy a dejar colocado todo, y encima además tenía en el fregadero cosas sucias, entonces ya aprovecho y ya también pues meto todo lo sucio y dejo el fregadero completamente vacío. Ya lo he colocado todo en su sitio y ahora ya sí voy a meter todo lo que tenía en el fregadero. Pongo normalmente un lavavajillas al día, entonces friego bien poco, a no ser que tenga que lavar alguna cazuela o alguna sartén, pero por lo general lo meto todo aquí, porque ya os digo, como lo ponemos una vez al día, pues aprovecho y evito todo lo que pueda pues el fregar a mano. Justo el día anterior hice una olla de caldo para la sopa y como siempre hago y me gusta tener de reserva, lo que hago es meterlo en botes de cristal y congelarlo. Así que es lo que voy a hacer. Normalmente esta olla me da como para 3 botes de ese tamaño y luego me sobra para comer también ese día. Spinning like a broken record. For a player you don't know that many major chords. Os voy a dar un consejo cuando hagáis esto, y es que cuando vayáis a rellenar el tarro de cristal, ¿vale? No lo llenéis del todo. Hay que dejar más o menos como unos 4 centímetros sin rellenar, porque el líquido cuando se congela se expande. Entonces, claro, es muy importante dejar ese espacio extra en el tarro de cristal, porque si no, con la presión de cuando se congela, pues podría llegar a romperse. Me he despejado esa zona de la encimera de ahí abajo y voy a empezar a limpiar los muebles de la cocina. Yo estoy terminando el producto este de Mercadona, el limpiacocinas con amoníaco, pero si no lo tuviera, limpio con un barreño, agüita y amoníaco con detergente. Así es como me gusta a mí limpiar los muebles en general de toda la casa y se quedan estupendamente. Voy a ir uno por uno pulverizando el producto y con la bayeta pues retirando el producto, y voy aclarando pues bastante a menudo.
La verdad es que la cocina así blanca es muy bonita, pero es súper sucia. Los armarios de arriba no tanto, los de abajo sí, porque son los que usamos a diario, entonces se ven todas las huellas de los dedos, a cualquier cosa que salpique pues se ve también la mancha. Entonces bueno, aunque yo haga la limpieza profunda, en el día a día también me gusta pasarle una bayeta a los muebles de abajo, que no tardo nada, porque ya os digo que se ve absolutamente cualquier mancha. En esta limpieza así como más profunda de la cocina, bueno, estáis viendo que estoy limpiando los muebles por fuera, voy a limpiar también los azulejos de las paredes y bueno, los electrodomésticos en este caso no los voy a limpiar porque, como os digo en los vídeos, intento mantener, ¿vale?, como una rutina y que no se me acumule la suciedad, para que luego a la hora de cuando me toca hacer la limpieza profunda pues no tener que darme ese panzón durante todo el día en dejarlo todo perfecto. Voy limpiando según voy viendo, entonces en el día a día, por ejemplo, el microondas que se usa a diario, pues si veo que está sucio pues le paso una bayeta, entonces en la limpieza profunda pues igual no necesito limpiar el microondas porque ya está limpio. O yo que sé, la campana extractora, no doy pie a que se acumulen los filtros, la grasa, voy limpiándola según voy viendo. Entonces hoy que me tocaba la limpieza profunda pues no he visto necesario tener que limpiarla porque ya la tengo limpia. Entonces bueno, ¿es una limpieza profunda? Sí, porque no es algo que haga diariamente, pero tampoco es ahí profunda porque ya os digo que yo llevo un mantenimiento. Bueno, no os he dicho, pero creo que es algo obvio, estoy limpiando toda la encimera y todo el frontal. También voy a colocar de nuevo pues la freidora, la cafetera, y les doy también un repasito con la bayeta para que se queden limpios. Y bueno, no sé si habéis visto, pero tengo otra vez el hervidor de agua por aquí danzando, porque lo he vuelto a utilizar, que me gusta también hacerme infusiones, entonces ya os digo que estoy continuamente utilizándolo. Entonces bueno, lo voy a dejar aquí porque seguro que al cabo de lo que me queda de día hoy, pues lo terminaré usando de nuevo, entonces ya lo guardaré mañana por la mañana. Ahora voy a limpiar la placa de la vitrocerámica. Ya sabéis que últimamente estoy utilizando muchísimo la piedra blanca, es un producto completamente natural, creo que es de arcilla blanca si no me equivoco. Y bueno, en su interior trae una esponjita que tú humedeces con agua, y bueno, después la frotas en la arcilla y ya pues puedes limpiar la superficie que necesites. Yo en este caso es la vitrocerámica, pero es que lo limpia absolutamente todo. Si os metéis en internet y buscáis piedra blanca, os sale un listado de todo lo que limpia y de verdad es que es una auténtica bomba. Yo la placa es que me la deja con un brillo, de verdad, tenéis que probarlo. Después ya habéis visto que aclaro con una bayeta de microfibra y después me gusta pasarle una hoja de papel de cocina, y ya que estaba pues también doy un repaso a los bordes, que por ahí se mete un montón de suciedad, y ya que estaba con ese papelito pues lo he aprovechado también para eso. Una vez ya con la zona de la encimera, la placa y todo eso ya limpio, me paso a la zona de detrás, que es donde tenemos la mesa donde comemos y ese pequeño arcón. Así que voy a hacer exactamente lo mismo. Al arcón le da un repaso con la bayeta porque no está sucio, pero sí coge polvo, entonces me gusta darle. Y en la mesa, con un producto de estos multiusos desinfectantes, pues lo mismo, le voy a dar tanto
la parte de arriba como por las patas y también las patas de los bancos, que parece que no, pero cogen bastante suciedad de las salpicaduras o simplemente de polvo. Voy a echarlo un poquito hacia mí para poder barrer la zona de detrás, porque el arcón sí que es cierto que no lo suelo menear, entonces se acumula bastante pelusas y, como veis, algún que otro juguete de los gatillos que les van pegando con las patas y al final los meten en todos los lados. Ya veis las pelusas que estoy sacando, una pasada. Y bueno, aquí he cogido la mopa esta pequeña, yo tengo la Swiffer, pero creo que en el Mercadona también venden una así. Y con esto lo que voy a hacer va a ser limpiar los azulejos de la pared. Me voy a ayudar con un paño de estos que uso para los cristales y espejos, de estos de Mercadona. Y voy a echar un poco del spray que tengo de mitad agua y mitad vinagre, porque ya os digo, no estaban sucios, pero sí que me gusta pues pasarles así un poco el paño. Y el vinagre de limpieza la verdad que los deja muy bien. Voy a volver a colocar todo en su sitio, echo hacia la pared el arcón, la mesa, también voy a meter los banquitos y vuelvo a colocar encima de la mesa pues el frutero, el servilletero, el bote de los frutos secos, y voy a terminar de hacer justo el rincón que tengo al lado de la puerta de azulejos. Doy la vuelta al trapo y lo vuelvo a pulverizar con el spray de vinagre y agua. La verdad que al ser la cocina pequeñita pues acabo las limpiezas muchísimo más rápido. Aquí podéis ver que aunque parezca que las cosas no están sucias, siempre al final sale el trapo algo negro. Y aquí voy a desmontar la mopa porque yo esta no la tengo montada en la terraza, siempre la monto y la desmonto y la guardo en esta cajita y así no me ocupa apenas espacio, la guardo en el armario y listo. Aquí lo que voy a hacer es que voy a sacar todo del cajón de los cubiertos, porque antes, cuando he vaciado el lavavajillas y he ordenado todo, pues he visto que este cajón tenía migas y tenía alguna que otra pues perusilla o suciedad, se puede llamar así. Entonces voy a sacar absolutamente todo y voy a coger el aspirador con el cabezal pequeño para aspirar todas las migas y todo el polvo que pueda haber por aquí dentro. Este cajón traía dos portacubiertos, si os dais cuenta, bueno, tengo uno encima del otro. He dejado solamente uno porque así aprovechaba el hueco de la izquierda para meter cuchillos grandes y no cortarnos, y el hueco de la derecha pues para toda la cacharrería, porque es que el cubertero, si dejaba los dos, pues como que no me cuadraba a mí mucho para meter todos estos cacharros. Entonces decidí poner uno encima del otro y así tener este hueco mejor para poder dejar pues todos los instrumentos pequeños. Una vez con el cajón limpio y ordenado, voy a limpiar el fregadero. He quitado la suciedad del desagüe como siempre y he hecho Cif porque lo quiero gastar ya. En ese cepillo también he echado un poquito de Fairy o lavaplatos, y con el cepillo pues voy a rascar todo bien para quitar cualquier pegote.
this is such a rush. Wide awake is the way that you left me, side by side in your car in the backseat. Bueno, y por último en la cocina, al igual que he hecho la limpieza profunda en ella, voy a hacer la limpieza profunda en el desagüe del fregadero. Voy a estar utilizando bicarbonato y vinagre de limpieza. Ya veis que he hecho como 2 cacitos de bicarbonato y un buen chorro de vinagre de limpieza. Lo que hago es dejarlo hasta que termine de hacer la efervescencia y después ya he hecho pues como una jarra entera pues, de agua hirviendo. Yo lo que hago es hervir el agua en el hervidor y utilizo toda la jarra para echarlo, y ya después un chorrito de Foresan y queda un olor en la cocina riquísimo. Bueno chicas, y sé que esto no tiene que ver nada con los vídeos de limpieza que suelo publicar, pero quería y tenía que enseñarlo. Me voy a hacer las uñas, ¿vale? Con esmaltes de gel. Yo me muerdo las uñas desde muy pequeña, lo habéis visto ahí, que están muy pequeñitas y muy feas. Y bueno, creo que es el momento de intentar poder dejármelas largas de una vez. No largas, sino que se vean como bien cuidadas, ya me entendéis. Así que bueno, quiero volver a pintármelas y de esta manera, pues eso, intentar conseguir que me crezcan un poquito. Hoy voy a estar usando los geles de la marca Madame Glam, a continuación los vais a ver. Aquí lo que estoy haciendo es pulirme un poquito las uñas con un taco pulidor para conseguir que la capa de la uña se iguale y quitar un poquito pues la primera capa de grasa. También me he quitado las cutículas como habéis visto. Mirad, esta es la marca de los esmaltes de la que os estoy hablando, ¿vale? Está muy bien y me gusta mucho esta marca porque son veganos, no testan en animales, son respetables con el medio ambiente y sobre todo son libres de los 21 productos químicos tóxicos que se encuentran normalmente en este tipo de esmaltes. Yo he cogido esos 3 colores de ahí. Traen también la base y el top coat. Que este top coat está genial porque pone que es no wipe, o sea que cuando se cura en la lámpara no hace falta después limpiarlo con un algodón y alcohol. Aquí bueno, lo que voy a hacer es elegir el tono. Yo he elegido este tono de aquí así como rosita apagado. Y lo primero que hago es darme la base. Hay que darse la base por todas las uñas y curarlo en la lámpara durante unos 45 segundos más o menos. Hay que intentar no tocar ni los lados ni las cutículas, ¿vale? Porque luego cuando se seca se te queda duro y no hay manera de quitarlo. Entonces no es aconsejable cuando salgáis pues intentar limpiarlo con un algodoncito. En total son 4 capas, la base, 2 de esmalte de color y la final que es el top coat, que es pues la que da el brillo. Y acordaros siempre que hay que dejar curar en la lámpara en cada capa que demos, muy importante porque si no el esmalte se te va a saltar al final porque no se seca. Esta manicura es la llamada manicura permanente, entonces cuando os lo queráis quitar, lo que tenéis que hacer es envolveros las uñas en algodón y en acetona pura. Acetona pura podéis encontrar, por ejemplo, en Mercadona. Yo la compro ahí y me va muy bien. Y os envolvéis las uñas más o menos como una media hora y ya el esmalte se va saltando solo. Os dejo de todas maneras un código de descuento en pantalla. Metiendo a mi manera 30 os van a hacer un 30% de descuento en todos los productos de la página web. La información, como siempre, os la dejo toda en la cajita de descripción del vídeo. Y bueno, ya por último me estoy dando el top coat o la capa de brillo para que me entendáis. Os voy a dejar también en un poquito pues el resultado final. Sé que no es el mejor resultado pues por cómo tengo la uña de mordida, pero en cuanto me crezcan estoy segura de que van a quedar mucho mejor. Siento todo este tostón, pero al final forma parte del trabajo. Espero que no solo os quedéis con esta parte y que bueno, que os haya gustado el vídeo en general, también con la parte de la limpieza. Lo dicho, si os ha gustado, espero que me regaléis un me gusta, que os suscribáis a mi canal, que ya sabéis que me encantaría teneros por aquí, que os mando un besazo enorme y nos vemos el próximo domingo.